tenemos el generador que vamos a instalar hoy. Este es el generador. Vamos a ver. Aquí tenemos el generador abierto, como pueden ustedes ver. Aquí está la documentación. Tiene un motor semejante al de un automóvil. Vamos a abrir aquí el registro para ver dónde instalamos los cables que van a mandar la energía desde el generador hasta el transfer switch. Aquí por este tubo vamos a traer 3 cables 3.0, los 2 vivos y el neutro con la tierra, y un circuito de 120 voltios para alimentar este tomacorriente GFI de protección, para que tengan corriente cuando vienen a darle mantenimiento a la máquina y alimentar el cargador de la batería del generador. El circuito de 120 voltios irá conectado aquí y ya quedará conectado este tomacorriente, más el cable de control por medio del cual el interruptor de transferencia manda la señal al generador para que arranque cuando se va la energía en la red eléctrica de la compañía. Aquí vemos la tubería de combustible que alimenta el generador. Este generador trabaja lo mismo con gas que con gasolina, en este caso va a trabajar con gas. Y ese cable verde debe ir instalado aquí con un lock para poner el equipo a tierra. Aquí tenemos los cables de la batería del generador. El cable vendrá desde el generador por una tubería hasta aquí, hasta el transfer switch. Aquí tenemos el metro contador, y estos dos tubos traen dos acometidas en paralelo de la compañía eléctrica para alimentar el metro contador. Por aquí, por la parte de arriba, vivo y este neutro. Con esta salida por este tubo que está viniendo acá a alimentar esta línea por la parte superior del transfer switch, y esta es la salida que va por el otro tubo a alimentar este panel principal que tenemos aquí, que es el que alimenta los demás paneles dentro o fuera de la casa. Y este desconectivo es el que alimenta este mismo panel principal cuando se está usando los paneles solares que están encima de la casa. Estamos corriendo los cables por dentro de la tubería del generador, ya casi lo tenemos acá. Vamos ahora a instalar los cables que llevan la energía del generador al transfer switch. Vamos a conectar este neutro ahora aquí, donde está unido en la misma barra con la tierra. Esta tierra la vamos a conectar acá en este horno de tierra. Este vivo aquí a la salida de este breaker de doble polo, y este rojo al otro polo del breaker. Este breaker, en la posición que está, no pasa la energía del generador a el transfer switch. Puede estar arrancado, pero si lo quitamos, la energía no pasa al transfer switch. Y si está arrancado, pues si lo ponemos, pasa la energía desde aquí hasta allá, hasta el transfer switch. Y el circuito de 120 voltios que va conectado aquí adentro en estos 3 tornillos, el vivo, el neutro y la tierra, que le dará corriente a este tomacorriente para servicio del generador, y a la vez servirá para alimentar el cargador de la batería del generador. Y el cable de control que viene del transfer switch por aquí, que es este que está aquí, que lo instalan los técnicos de esta compañía del generador, e irán instalados en esta regleta de control de aquí. Aquí van a ir instalados, y cuando ya terminemos de instalar todos los cables aquí en el generador, nos iremos a instalar el otro extremo de los cables allá en el transfer switch. Me gusta.
Vamos a hacer la conexión del cable neutro en la barra de conexión del generador. Como pueden ver, el cable neutro va conectado a la misma barra donde está conectada la tierra. Y conectamos la primera línea de alimentación al switch de transferencia desde el generador. Ahora conectamos la segunda línea en el mismo breaker del generador, así como la tierra que viene del transfer switch. Ahora vamos a estar instalando el circuito 120 volts. Este que está aquí, pues tenemos que poner estos terminales. Este aquí en el neutro. Ahora vamos a poner el otro aquí en el vivo. Y la tierra, que es este que está aquí, se vamos a instalarla desde aquí, de este borne a la pieza. El primero a la derecha, allá del circuito de 120 volts. Ya conectamos la tierra, ahora vamos a conectar el cable neutro. Y ahora instalamos el vivo del circuito de 120 voltios, que es el que va a alimentar el toma corriente del servicio del generador y el cargador de la batería. Este es el cable de control por medio del cual el transfer switch, que está allá, envía la señal al generador para que arranque cuando la corriente de la compañía eléctrica deja de existir. Manda la señal por este cable, el compresor arranca, el transfer switch allá abre el circuito de la línea de la compañía eléctrica y cierra el circuito con el generador a la parte de carga del transfer switch que alimenta este main switch o desconectivo principal que alimenta todos los demás paneles de la casa. Como vemos ahí, panel B, C, A, el cargador para los carros Tesla, la puerta de enfrente de la casa, uno que está disponible para usarlo, y las luces del patio. Estamos instalando la tierra, la tubería de gas. Aquí podemos ver la tubería de gas y la tierra de la base del generador va a ir conectada aquí a este borne de la tubería de gas para protección a tierra. Bueno, ya todo está instalado en el generador. Ahora vamos a poner la tapa y listo para inspección. Poner este ground que está aquí en el suelo a la tapa, para que la tapa también esté groundeada, o mejor dicho, puesta a tierra. Give me a second, Logan. Ahora nos vamos a instalar allá el transfer switch. Esperamos que no siga lloviendo. Aquí tenemos el neutro y los dos vivos que están viniendo de allá del generador. El neutro lo instalaremos aquí. Cuidado. I will. En esta barra de neutro, donde, como ustedes pueden ver, está conectado el neutro que va a alimentar allá el main principal, el desconectivo principal de la casa que alimenta todo. El lado de allá del reloj, el último, es este que está aquí abajo, con este neutro. Esta parte de aquí es la que alimenta la casa. En estos momentos hay corriente en esta línea de aquí que entra por arriba del transfer switch,
que viene directo del medidor de corriente o del reloj, que como único podemos quitar la corriente de ahí es quitando el reloj. O sea, la corriente de la compañía eléctrica pasa por el reloj y viene aquí. Cuando hay corriente aquí de la compañía eléctrica, el transfer switch cierra, está cerrando este de arriba con estos de abajo que van, como dijimos, allá al panel, al último panel principal o desconectivo principal. Cuando se va la corriente aquí en la línea que viene del reloj, el transfer switch abre esta línea con la carga que va al desconectivo principal y cierra esta con esta y esta con esta, porque esta y esta son las que vienen del generador cuando arranca. El transfer switch tumba la de arriba, que es esta, y cierra el generador que va aquí y aquí con las mismas que van yendo para la casa o al desconectivo principal. Aquí tenemos un kit, que esta base va montada aquí arriba en el transfer switch, y en esta base va montado este breaker de 15 amperes. Este cable se conecta a un lado del breaker y este otro extremo va conectado acá, y en el otro extremo del breaker pues iría el cable negro de 120 volts y el blanco conectado al neutro para enviar los 120 volts al toma corriente de servicio del generador. Es por eso que la cubierta aquí tiene un knockout, y esto se parte y se quita para que este breaker después salga por ahí, por ese orificio, para si queremos quitarle, ponerle la corriente al circuito de servicio del generador. Este circuito de 120 volts que trabaja a través del breaker se usa también para el cargador que carga la batería en el generador. Bueno, vamos a conectar el generador al transfer switch, comenzando con la tierra. Hemos desconectado la corriente que viene del reloj para instalar los cables del generador a la parte inferior, y cuando terminemos de instalar pues pondremos la corriente de nuevo a toda la casa. Ahora conectamos el neutro, donde está el mismo neutro instalado de carga que alimenta el interruptor principal. Cortamos el sobrante del cable de la primera línea, le quitamos la insolación necesaria nada más para conectar en el borne y lo conectamos en la parte que se conecta el generador en el transfer switch. I think it's better from behind. Better here. Oh yeah, in the back. Put in the back of this. That's it. Can we go up some more? It's possible? Yeah. All right then. Apretamos lo suficiente. Ahora conectamos la segunda línea y conectamos de nuevo el breaker del transfer switch. That's it. To the power. Sellador de tubería para la humedad y evitar cualquier cosa. Solo queda comprobar que cuando se pierde la energía de la compañía eléctrica, automáticamente el interruptor de transferencia abre los contactos de la compañía eléctrica y cierra los contactos del generador arrancándolo. Y cuando se establece la energía de la compañía eléctrica, el interruptor de transferencia abre los contactos del generador, lo apaga y cierra los contactos nuevamente con la compañía eléctrica.
Esperamos el video haya sido de su agrado. Entonces hasta la próxima.